a las 16 horas porque hay reunión de profesores. Sí. No sé qué va a haber, ¿verdad? Bueno, dentro de las complicaciones crónicas, la primera subdivisión van a ser las vasculopatías y las neuropatías. Yo creo que no hace falta que definamos cada uno de lo que es. Pero sí, hay otra vez subdivisiones dentro de lo que es la vasculopatía, que hablamos de la microangiopatía. Y macroangiopatía. Dentro de las neuropatías tenemos las autónomas y la mononeuropatía. Que vamos a ir hablando de cada uno de ellos. ¿Sí? A modo de citar, vamos a ver si recuerdan alguna microangiopatía. En realidad son dos, ¿no? Micro, ¿no recuerdan? Por pato médica, la retinopatía y la nefropatía. Exactamente. Nefropatía. Acá sí hay muchas, las macroangiopatías. Vamos a ver si recuerdan cuál. Infarto o miocardio. ACV, después. ¿Perdón? Se llama una arteriopatía periférica. Arteriopatía periférica, después que tenemos óseo venoso profunda, claudicación, que sería intermitente. En realidad prácticamente todas las patologías vasculares tienen relación con lo que es diabetes. Ahí podemos llamarlo también a la disección de aorta. Y uno de los más importantes, que es la ateroesclerosis. Ateroesclerosis. Hoje trombose é o quê? Claudicación. Claudicação? Sí, claudicación intermitente. Disección de aorta y ateroesclerosis. Prácticamente todas las patologías relacionadas con el aparato vascular principalmente están muy relacionadas con lo que es las complicaciones crónicas de la diabetes. Ahora, dentro de las neuropatías, vamos a hablar de la neuropatía periférica. Estreñimiento, que sería el estreñimiento crónico. La vejiga neurogénica. Y dentro de las mononeuropatías, que es algo muy difícil de encontrar, pero que suele aparecer también, es el síndrome del miembro ausente, no de fantasma.
paciente y sigue sintiendo eso. Bueno, el síndrome del miembro ausente es lo contrario. El paciente tiene sus miembros, pero pierde completamente la sensibilidad de ese miembro. O sea, pierde movimiento, pierde sensibilidad. Es como si fuese que esa parte de su cuerpo no existe. Dejó de mandar información. Alguém de à frente tirar uma foto do Edu? O professor. Eu vou mandar aqui. Vamos a ir hablando después de cada uno de ellos. Monoterapia. Autónoma y mononeuropatía. Monoterapia. Quase igual. Hay que aprender a leer letra fea. Eu considero ela possível. Como que é? Ahora hay que hacer más feas. Bueno, É bullying com a minha pessoa. ¿perdón? Nada. Você não bullying comigo. Vamos a hablar primeramente de lo que está hacia allá. Tá. Sería la microangiopatía. Dentro de lo que es la fisiopatología, creo que habíamos hablado dentro de las primeras clases que es lo que llegaba a ocurrir. Obviamente el cambio de osmolaridad plasmática va a llevar o sea, conlleva hacia una alteración principalmente entre el líquido plasmático y el endotelio celular de todas las células que están aledañas. Eso va a hacer que las células, principalmente el endotelio, ceda su agua, disminuye su capacidad funcional, inclusive llegue a destruirse. Esa destrucción, obviamente, si es que no hay una membrana basal, puede llevar hacia una disfunción endotelial. ¿Ya puedo poner? ¿Seguro? Puede conllevar hacia una disfunción endotelial que nos va a llevar hacia, obviamente, el fracaso en ese órgano. Vamos a hacer otra vez. Para recordar nada más qué es lo que llegaba a ocurrir. Tenemos nuestro capilar, en este caso estos dos órganos, tanto la retina como el riñón, solamente vamos a observar su alteración a nivel de su endotelio, porque no es a nivel arterial, sino que netamente del endotelio vascular, donde va a llegar a ocurrir una lesión a nivel endotelial y obviamente la apertura de ese capilar y la salida de los componentes sanguíneos. En este caso, el caso de la retinopatía, uno de los problemas va a ser la salida del eritrocito que va a ir hacia el intersticio. Y obviamente, ¿qué vamos a observar en el fondo de ojo? Pongamos que este es el fondo de ojo. Vamos a tener nuestra fóvea, la mácula y la irrigación de sangre. La zona de visión, ¿dónde es? A nivel de la mácula, ¿no? Bien ahí en el tema de la mácula. ¿Qué pasa? Estos empiezan a tener como microhemorragias a causa de la lesión que tiene este capilar. Esa microhemorragia, ¿qué va a llegar a ocasionar? Primeramente, obviamente la presencia de un componente extraño celular va a llegar a causar una disfunción en lo que serían los conos y bastones con alteración visual. En ese momento, ¿qué va a llegar a aparecer en el paciente? Lo que son los escotomas. No sé si alguna de ellas tuvieron algún escotoma, pero es prácticamente imposible enfocar, ¿verdad? Ustedes ven que está algo negro, cuando quieren enfocar se moviliza nuevamente, por eso se llaman moscas volantes. Y es de coloración negruzca. ¿Por qué? Porque no está mandando, obviamente no tiene esa función de recepción de la luz como tienen normalmente los conos y bastones. Bueno, eso sería su primera complicación. Esto se puede agravar. Agrávalo apareciendo ya tejido fibrótico o manchas algodonosas, ¿verdad? Alrededor nuevamente de todo lo que es la circulación.
Esto ya me indica algo un poquitito más crónico y obviamente va a afectar o no va a afectar la vida. La afectación va a ser mucho mayor hasta llegar a la ceguera incluso. Esto es fuera de lo que solemos ver, la catarata y todo eso. La catarata normalmente relacionada con la diabetes, pero en realidad podría llegar a aparecer en cualquier persona. O sea, no es solamente el hecho de que tenga diabetes. Pero sí, la disfunción visual se llega a lograr por esta lesión endotelial que va a hacer que obviamente salga el líquido dentro de la célula y produzca estas manchas primeramente y luego ya un tejido de cicatrización y la formación de fibrina que al fondo de ojo va a aparecer como manchas algodonosas. Eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta. Dentro de lo que es la retinopatía tenemos dos retinopatías grandes que normalmente vamos a llegar a ver, principalmente en el consultorio, sin que sean especialistas. Le van a mandar a su paciente al oftalmólogo y obviamente va a venir con dos informes. Uno podría ser microhemorragia con aparición de infiltrado algodonoso y la segunda podría llegar a ser neovascularización. ¿Escucharon alguna vez? La neovascularización. Que en realidad es una mala terminología, no es una neovascularización propiamente dicha. Porque neo viene de nuevo y vascularización de nuevos vasos. En realidad no hay nuevos vasos, sino que, bueno, esta patología ocurre en hipertensión arterial. Lo que llega a ocurrir es que la tensión sobre la retina es tan amplia que empieza a aumentar el calibre de las células sanguíneas y obviamente aparecen mayor cantidades de circulación aparentemente, ¿verdad? Pero no existe una nueva formación, o sea, nueva formación de vasos, sino que hay un mayor calibre. Y ese mayor calibre está relacionado con retinopatía hipertensiva. La retinopatía diabética es microhemorragia con infiltrado algodonoso. El infiltrado algodonoso va a aparecer cuando ya es crónico. ¿Entienden? ¿Solución para este? Sí. Evitar que progrese, ¿no? ¿Y cómo evitamos que progrese? Con el control de la glicemia, ¿verdad? Evitar que supere los 200 miligramos por decilitro la glicemia, porque obviamente va a seguir lesionando el endotelio. Bueno, la otra, la nefropatía. La nefropatía diabética, que prácticamente llega a ocurrir lo mismo también. Ya saben, todo el dibujo del glomérulo no hace falta volver, ¿verdad? Bueno, dentro del glomérulo, si es que vamos a agarrar una de los capilares glomerulares, en primer lugar sabemos que están fenestrados. Eso fisiológicamente se produce. Dentro de esas fenestraciones, o sea, alrededor, tenemos lo que son los podocitos. Esos podocitos que hacen, producen una carga negativa que van a evitar que se pierda, obviamente, ciertos componentes con carga negativa. Entre ellos el cloro, también el bicarbonato y principalmente las proteínas. ¿Sí? Además de eso, el podocito también sirve para tejido de sostén del endotelio capilar. Ahora, ¿qué pasa si aumenta la osmolaridad en mi plasma? El primero en ceder su agua va a ser el endotelio, el segundo en ceder su agua va a ser el podocito. Si el podocito cede su agua, ¿qué va a llegar a ocurrir? Una disfunción. Su principal función, generar carga negativa. Si no genera esa carga negativa, ¿qué vamos a llegar a tener? Las proteínas que estaban ahí van a llegar a perderse y a filtrarse. Entonces, ¿qué nosotros vamos a encontrar en un estudio de orina simple? Proteínas. Exactamente.
Esto no siempre está acompañado de una hematuria. Tenemos que saber siempre la diferencia entre una hematuria de origen alto y una hematuria de origen bajo. La hematuria alta normalmente tiene una coloración xantocrómica. No sé si saben cómo es la coloración xantocrómica. Es como parecido al cobre, ¿verdad? No es rojo, rojo. Cuando la orina es color rojo, rojo, así bien vermello, como ustedes dicen, probablemente es de origen vesical para abajo, vesical y uretra. Cuando es de origen de cromo, así tiene una coloración bien parecida al cromo, entonces ya es alta. Porque obviamente sufrió una lesión del eritrocito y lo que llegamos a ver son solamente los componentes de la hemoglobina, ¿verdad?, que se están eliminando, ¿verdad? Y hay veces que el eritrocito es tan grande el eritrocito que al pasar por estas trabéculas, obviamente tiene que hacer todo ¿cómo se dice? Un movimiento para que pueda llegar a salir, que llega a generar una ruptura del eritrocito, por el cual, por un lado, llegamos a tener la membrana del eritrocito y por otro lado el componente de la hemoglobina. ¿Sí? Entonces, esto ¿vamos a observar en la orina simple? Sí, vamos a llegar a observar. ¿Cómo se observa? Quiero que anoten bien. Cilindros y hialinos. Esta es la forma de... Si usted encuentra la presencia de cilindros y hialinos en orina, esa orina es de origen alto. ¿Vale? O sea que el daño está allá arriba, a nivel glomerular, no es abajo. ¿Entienden? Y también vamos a encontrar micro hemoglobina. Esto no van a encontrar en una orina simple, que es tan pequeña que solamente pidiendo una orina de 24 horas se puede llegar a observar. ¿Sí? También, obviamente, vamos a llegar a ver la presencia de proteínas. La albúmina, que es de menor tamaño, es lo que primero se va a llegar a observar como microalbuminuria. Y luego, ya cuando la lesión es mayor, ya se encuentra la albúmina franca, o sea, ya se ve bien la proteína en sí. Esto es un factor bastante importante. ¿Por qué? Porque siempre dicen la diabetes se manifiesta de una forma silenciosa. En realidad no es silenciosa. Va mandando señales que muchas veces para nosotros son banales, o sea, no tienen mucha importancia. Sí. Na urina de 24 horas, a Microhemoglobinuria. A gente vai determinar se é autosselagem também ou não? ¿Perdón? Sí, es que determina se é autosselagem também. É o cilindro. Normalmente no, con la presencia de cilindros y hialinos voy a tener que tener conciencia de que va a haber microhemoglobinuria. No, porque confunden también la microalbuminuria. Si es que hay cilindros y hialinos, sí o sí hay hemoglobina. Entonces, normalmente no se pide. O sea, van a haber algunas patologías que van a llegar a solicitar, como por ejemplo en una rhabdomiolisis, sí se suele llegar a solicitar. Pero en el caso de una sospecha de una nefropatía diabética, con la presencia de cilindro y hialino para nosotros ya es importante. ¿Qué era que le iba a decir? Ah, no están prestando atención. O que é? Eu estava falando da albumina. Ah, sí. Muchas veces le solicitamos al paciente, por ejemplo, una orina simple. En la orina simple, ¿qué vemos? Presencia de proteína o una cruz. ¿Y qué decimos? Esto no tiene importancia. Ojo, ojo, ojo. ¿Verdad? Porque hay veces que no tiene importancia. Por ejemplo, en un paciente que es atleta, que vino después de una actividad física extenuante,
¿Va a tener presencia de proteína? Sí, puede llegar a tener presencia de proteína en orina. Pero si mi paciente es un paciente sedentario, está todo el día acostado, o no hace ningún tipo de actividad física extenuante, tiene la presencia de proteínas en orina, obviamente algo está funcionando mal. Y más todavía si va acompañado de cilindros y alinos. Entonces eso luego prácticamente nos conlleva hacia investigar un poquitito más de qué es lo que podría llegar a ser. Por eso dentro de los protocolos nuevos de la diabetes dice que hay que controlar por lo menos a un paciente diabético cada 6 meses. Uno, su orina de 24 horas, que sería el clearance con proteinuria, y una ecografía renal. Lo mismo la retinopatía. Y otra cosa que sí que van a estar de repente por los hospitales, siempre van a llegar a escuchar que la retina siempre anda de la mano con el riñón. Ese es un dicho que normalmente dicen la mayoría de los endocrinólogos, ¿verdad? O sea, si yo tengo retina mala, lo más probable es que mi riñón esté mal. O lo contrario, si mi riñón está mal, lo más probable es que mi retina también esté mal. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, dentro de estas dos complicaciones, dos estudios básicos que yo tengo que solicitarle a mi paciente diabético? Un clearance de orina y fondo de ojo, lo mínimo que tengo que hacer cada 6 meses. ¿Sí? Repete o nome do menino, doutor? Orina de 24 horas, clearance. Não. Clearance. Não é urina, não. Isso, né? Clearance, clearance. Clearance de urina. Clearance. Así. Clearance. O aclaramiento. O tasa de filtración. Tasa de filtración número 1. Bueno, y a esto siempre le tienen que pedir en el mismo estudio clearance de creatinina y proteinuria. La proteinuria, en realidad, ustedes van a ver si es que es importante. Cuando a mí me interesaría saber si es que está perdiendo pérdida abundante por orina de proteína. Cuando empieza a haber, por ejemplo, edema de miembros inferiores, ¿sí? O por las mañanas, edema palpebral, cosas así. Ahí ya de repente digo, ¿será que está perdiendo mucha proteína por orina? Entonces en ese momento solicito. ¿Sí? O sea, con más obligación. Pero lo ideal sería cada 6 meses por lo menos pedir un clearance con proteinuria y un fondo de ojo. Ahora bien, siempre pensamos también, ¿le pido ecografía renal o no le pido ecografía renal? Pongamos que en los ministerios es gratuito. Tem critério. Es gratuito, lo puedo hacer, ¿verdad? Tudo tem critério. Pero en realidad, ¿saben cuál es el problema con la diabetes? Que recién me van a aparecer cambios en la ecografía cuando el daño ya está establecido. O sea que prácticamente más del 70% de mi riñón está dañado. Y hay otro problema otra vez. Normalmente un riñón cuando llega a una disfunción tiende a achicarse. Se achica el riñón. Sin embargo, en la diabetes, por todo el proceso infiltrativo que existe, tiende a agrandarse. Ahora, en la diabetes crónica, con una nefropatía crónica, normalmente tiende a ser normal el riñón. O sea que se agranda y de ese agrandamiento ocurre la disfunción y vuelve a tener nuevamente el mismo tamaño, ¿verdad? O el tamaño que le corresponde. Entonces de repente puede haber ecográficamente siempre alguna forma de que pueda alterar nuestra percepción de que algo está mal. Pero si van a un buen ecografista, va a llegar a investigar la relación córtico-medular renal. ¿Ya escucharon alguna vez eso? ¿Saben cómo está formado el riñón, verdad?
TAM. ¿Cómo que se llamaban esto? Pirámide de Malpighi, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a tener una zona medular y una zona cortical. ¿Sí? Cuando hay una disfunción crónica, la corteza ya no manda ningún tipo de componente o filtrado a nivel de las pirámides de Malpighi. Y la relación córtico-medular se vuelve nula. Te ponen el ecógrafo y no van a diferenciar la corteza de la médula, ¿entiendes? Entonces ahí de repente ya, pero esto normalmente ya ocurre en casos más graves, donde va a haber una indiferenciación córtico-medular. No van a conseguir encontrar diferencia entre la corteza y la médula. Ahora, ¿puedo mejorar mi función renal en un diabético? La mayoría de las disfunciones causadas por la diabetes en realidad no se pueden frenar. Lo único que yo puedo hacer es evitar que progrese. ¿Sí? Y uno de los problemas que llega a ocurrir a nivel renal es la formación de fibrina o el traslado que hay del tejido normal en un tejido fibrótico por las lesiones que ocurren a nivel del endotelio. ¿Sí? Pero tiene otro problema. Uno de los factores o una de las hormonas que se libera en la inflamación se llama prostaglandina, si alguna vez escucharon. ¿Sí? Las prostaglandinas también actúan a nivel de la arteria eferente, causando ¿qué cosa? Vasoconstricción. Y esa vasoconstricción a nivel de la arteria eferente o la arteria que sale. Imagínense ustedes tienen una manguera, no sé cómo le llaman a la manguera. Y empiezan a tapar la punta. ¿Qué va a llegar a ocurrir con el agua que está en el medio de la manguera? Va a empezar con presión, ¿verdad? Y bueno, lo mismo, si yo produzco esta vasoconstricción en la eferente, ¿qué va a llegar a ocurrir con mi glomérulo? Una alta presión y una mayor lesión. Entonces, lo único que yo podría llegar a hacer, de cierta forma, es evitar que ocurra esa tensión o ese aumento de tensión a nivel del glomérulo. ¿Y cómo lo haría eso? Evitando que los receptores de prostaglandina activen a la angiotensina 1A2. ¿Y eso cómo lo hago? Con un IECA. Está recomendado, por ejemplo, en pacientes que son diabéticos y empiezan a tener la presencia de cilindros, presencia de proteínas en orina, ya iniciar la terapia con IECA, principalmente el enalapril. Están a decir, pero su presión está bien. Sí, se hace dosis bajita de enalapril, que serían 2,5, inclusive 5 miligramos cada 12 horas. Acuérdense que el enalapril tiene una vida media de 12 horas, nunca de cada 24. ¿Sí? Si lo máximo que tolera es 10 miligramos, entonces partan 5 y 5. ¿Entiendes? Pero siempre tiene que ir cada 12 horas. No pueden dar cada 24 con enalapril. Bueno, entonces lo máximo que nosotros podemos llegar a hacer con un paciente con retinopatía, con nefropatía diabética, es poder iniciarle su enalapril lo más rápido posible para evitar un mayor daño a nivel glomerular. Eso es lo máximo que podría llegar a hacer. Tratamiento entonces de la retinopatía, no hay. Tratamiento en la nefropatía tampoco hay, pero por lo menos hay una posibilidad de evitar que progrese. ¿Entienden? Bueno, ya terminamos microangiopatía. Ahora vamos a ir a macro. ¿Puedo borrar?
Bueno, la causa más común, y quiero que recuerden, no hace falta ni que anoten, porque es la causa más común de muerte a nivel mundial, pero es la causa más común también de muerte por culpa de la diabetes, el infarto agudo de miocardio. Ahora, el problema con el infarto agudo de miocardio son las presentaciones. Como que es un daño vascular endotelial y no tanto de el vaso sanguíneo propiamente dicho. Entonces podría llegar a ocasionar infarto agudo en cualquier porción de las arterias cardíacas. Pero uno de sus sitios de más, ¿cómo le digo?, que más gusto tiene el infarto es el infarto de cara diafragmática. En el infarto de cara diafragmática ustedes saben que la presentación es totalmente atípica de lo que suele llegar a ser cualquier otro infarto, del clásico dolor precordial que irradia cara interna del antebrazo y cuello. Bueno, la de cara diafragmática es totalmente diferente. Normalmente el dolor es en epigastrio, ¿sí? Y las manifestaciones que dan son manifestaciones gastrointestinales, inclusive puede llegar a haber diarrea, ¿verdad? Pero náuseas, vómitos, esos son los tipos de manifestaciones. Ahora, eso es bastante importante, ¿por qué? Porque si me viene a la urgencia un paciente con antecedentes de dolor en el epigastrio, náusea y vómito, y tiene como antecedente diabetes mellitus, mínimamente tengo que solicitarle un electrocardiograma. Bien. Entonces, básicamente eso es lo que diferencia prácticamente entre una epigastralgia normal y una epigastralgia en un paciente con diabetes mellitus. Ahora, el tratamiento, ¿saben, verdad? Aspirina. Sí. No, como todo infarto, obviamente va a necesitar su ácido acetil salicílico, va a necesitar su vasodilatador. Normalmente solemos llegar a utilizar los nitratos y sus estatinas. ¿Morfina uso o no uso? Se está volviendo a utilizar, solo que totalmente, digamos que, ¿cómo le digo?, prohibido en infarto de cara diafragmática. Totalmente prohibido en infarto de cara diafragmática. Eu vi que se usa Exordio, caso o paciente sinta uma dor ainda, aí se faz em doses muito pequenas, mas... Sí. El tema de la morfina es su vida media. Si ustedes tienen un IAM y le hacen morfina, perfecto, le va a hacer pasar dolor, el vasodilatador, pero si es de cara diafragmática, va a empeorar el retorno venoso, o sea que va a venir mayor sobrecarga sobre el corazón y obviamente eso va a llevar a un colapso cardíaco y una muerte súbita. Bueno, y no se puede controlar. Sin embargo, un nitrato tiene una vida media de 3 minutos. O sea que da tiempo como para ver si es que hizo mal, reponer y ver qué se puede hacer de bien. Esa es la gran diferencia. Pero si hay un infarto de cara anterior o de cara lateral, tranquilamente se podría llegar a utilizar la morfina sin ningún problema. Solamente el problema es cara diafragmática. Ahora en el ACV, obviamente, no sé si cayeron los ACV. En el semestre pasado no dieron neuro. Diferencia. Só caiu na prova, né? Achou sozinho, né? Estudamos sozinhos, se caiu na prova. Bueno, obviamente saben que hay dos tipos de ACV, ¿verdad? Hemorrágico y isquémico. Hemorrágico se divide en dos, ¿no? Intraparenquimatoso y subaracnoideo, y el isquémico en localizada y lacunar, ¿verdad? Lacunar es cuando tienen microhemorragia, o sea, microémbolos distribuidos en todo el cerebro.
problema con el ACV en el paciente con infarto agudo de miocardio, con diabetes mellitus, es justamente la zona donde se llega a producir. Si es que mi paciente no tiene antecedentes cardiológicos, casi la mayoría de las veces se manifiesta a nivel de la arteria basilar. ¿Se acuerdan de la arteria basilar? ¿Dónde estaba? Polígono de Willy. ¿Saben el polígono de Willy? Más fácil que hacer muy parado. Bueno, esa es la carótida interna. ¿Sí? Van a acordar de la carótida interna. Y esta es la arteria basilar, que es como una anastomosis de las vertebrales. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Solamente que existe una basilar y dos carótidas internas. Y estas se van a juntar para formar las ramas, ¿verdad? La carótida interna derecha va a dar su rama y la basilar va a dar su rama, y esta ramita se va a llamar cerebral posterior, derecha. Da su rama, cerebral posterior izquierdo. ¿Sí? De la misma carótida va a salir uno que es la cerebral media, y luego también se van a juntar las dos carótidas, que va a ser la cerebral anterior. Eso es más polígono. Muy fácil. Tienen que acordarse nomás de la carótida y la basilar. Bueno, ¿dónde normalmente ocurre el ACV? A nivel del tronco basilar. ¿Cuál es el problema del tronco basilar? Que prácticamente irriga todas las zonas autónomas del encéfalo. ¿Cuáles son los trabajos autónomos que suele realizar el encéfalo? La respiración, la digestión, la deglución. Podrían verse afectados esas cosas. Y obviamente sus manifestaciones no van a llegar a ser las típicas, como hemiplejía, por ejemplo. El paciente no va a venir con hemiplejía, pero puede llegar a venir con una dificultad para deglutir, o inclusive puede llegar a venir con hipo. Ustedes le llaman soluso. Puede llegar a venir con hipo que no para, ¿verdad? O con la dificultad respiratoria, dificultad para poder meter aire, ¿verdad? Meter aire lo más suficiente posible. Y lo peor de todo del ACV del tronco basilar es que no se ve en una tomografía. ¿Qué hacemos entonces? Una resonancia magnética contrastada, la única forma de ver es esa. Pero algo que tienen que tener en cuenta, ¿por qué les digo eso? Porque si viene un paciente diabético con antecedentes diabéticos y viene a referirle a ustedes en la urgencia alguna alteración autónoma, ¿verdad? Por ejemplo, la falta de deglución, el hipo o la dificultad para poder respirar, obviamente, ¿qué tenemos que solicitarle? Resonancia magnética contrastada. A eso quería llegar. Después el resto es igual que las otras ACV, se hace tomografía, ¿verdad? Y obviamente las prevenciones que son muy parecidas al infarto de miocardio. La aspirinita, lo único que no se utiliza en el ACV es la combinación de aspirina y clopidogrel. O se utiliza aspirina o se utiliza clopidogrel, pero los dos juntos podrían llegar a generar una hemorragia masiva a nivel cerebral. Esa es la única gran diferencia. ¿Ven? Bueno, vamos a pasar un poquitito más y la más común, la arteriopatía. Arteriopatía periférica. Más conocido vulgarmente como pie diabético.
¿Cuál es el problema de la arteriopatía periférica? Podríamos decir que es una patología, lo más probable es que sea evolutiva, porque primero evoluciona con una aterosclerosis, luego eso podría llegar hacia una claudicación y de la claudicación ya producir una arteriopatía periférica con una oclusión total arterial. ¿Saben lo que es la claudicación? ¿No? Una arteria normalmente es recta, ¿verdad? Pero cuando se lesiona la arteria, obviamente en el sitio de lesión que se forma, cicatrización, tejido fibrótico, ¿sí? ¿Y qué pasa con un tiempo con el tejido fibrótico? Ustedes tienen una herida en el brazo, se cosen ese brazo, ¿y qué pasa en 10 años con esa herida que tenía 10 centímetros? Empieza a achicar, ¿verdad? Obviamente por todo el efecto de la fibra que tiene, se achica. Obviamente en esa zona la piel pierde elasticidad. Lo mismo ocurre en la arteria. Se lesiona, pierde elasticidad y obviamente la luz disminuye. Bueno. Ahora, en un paciente que está sentado acostado, obviamente esto no es problema. ¿Por qué? Porque no está completamente obstruido. La sangre pasa. El problema es cuando llega a caminar, obviamente el músculo necesita mayor aporte de sangre. Y lo que llega a pasar por ese es completamente insuficiente. Entonces, ¿qué va a hacer? Ese músculo va a generar energía de una forma anaeróbica para poder continuar teniendo energía, pero como resultado, ¿qué va a llegar a tener? Formación de ácido láctico. ¿El ácido láctico duele o no duele? Sí duele, ¿verdad? Entonces, la claudicación intermitente es: el paciente camina y para de dolor, se queda un ratito quieto, pasa el dolor y vuelve a caminar y ¡pac! Aparece otra vez. Eso es algo que tienen que consultarle a su paciente cuando viene y le dicen que le duele la pierna, que no puede caminar. ¿Cómo es el dolor? Vos, tus primeros pasos, ¿te duele o no te duele? Y si cuando aparece el dolor vos te quedas quieto y pasa el dolor o no pasa el dolor. Todas esas cosas son bastante importantes para que yo pueda analizar y decir, ahí hay algo que me está diciendo que la sangre, cuando tiene que fluir en mayor volumen, no está fluyendo. ¿Entiendes? Entonces la claudicación, antes de irnos ya en el otro ya estábamos hablando de la claudicación, porque la arteriopatía es, o sea, la claudicación es una evolución de la arteriopatía es una evolución de la claudicación. Y obviamente la aterosclerosis es una evolución hacia una claudicación y así sucesivamente, hasta que aparece la arteriopatía periférica. Bueno, en la arteriopatía periférica ya tenemos la oclusión prácticamente total de lo que es la arteria. ¿Qué significa? Que las principales arterias que deberían de irrigar mi miembro normalmente están completamente obstruidas y muchas veces reciben solamente afluentes de la colateral. ¿Qué pasa? Si mi paciente no necesita en ese momento ningún tipo de irrigación, obviamente ese miembro no va a estar mal. Ahí suele llegar a pasar, por ejemplo, el problema que seguramente ya escucharon alguna vez. Tiene una oclusión del 80%, pero su pie está rosadito, lindito, no tiene ninguna señal de isquemia o de pie diabético, pero tiene una oclusión grande. Que se vaya un poco a cortarse las uñas y que en ese proceso de corte de uñas se lesione. ¿Qué pasa? Esa lesión va a necesitar abundante irrigación para poder contrarrestar las bacterias. Y ahí está el problema. No tiene suficiente circulación y las bacterias empiezan a aprovechar. No viene nadie a querer intervenir aquí. Hagamos lo que se nos flasca, ¿verdad? Y ahí empiezan las bacterias a ingresar, obviamente, primero en el tejido celular, formándose una celulitis, luego ya un poquitito más profundo, ¿verdad? Que puede ser
ingresar hacia una fascitis incluso. ¿Ya? Se forma la gangrena ya con un poco de tejido muscular y un poco de tejido adiposo. Y lo peor, cuando ingresa a hueso, que se forma la osteomielitis. Cuando normalmente ingresa al hueso, no hay de otra que cortar. Ahora, la decisión de amputación no depende de la calidad de vista que ustedes llegan a tener con respecto al pie. También tienen que acordarse que si yo le voy a sacar nomás la parte mala, ¿qué yo necesito? Irrigación para que se forme el tejido de cicatrización y vuelva a cerrar completamente. Si mi paciente tiene una obstrucción mayor del 80%, ¿va a tener irrigación? No. ¿Qué es lo que va a ocurrir si es que yo le saco la parte fea? Está empezando a agrandar toda la zona para que se infecte más. Entonces, corte es únicamente lo que hay que hacer. Y eso es algo muy terrible para decirle al paciente. Porque muchas veces se va con un dedo que está en mal estado. Ustedes le hacen una ecodoppler y esa ecodoppler agarra y me dice, no, hay una obstrucción del 95% a nivel de la femoral. ¿Qué van a hacer? Allá es el problema. Pero hay que cortar aquí, cosa que ya vimos. Se va con una pequeña lesioncita al lado de la uña que no se puede llegar a curar y obviamente no tiene otra solución que cortar ahí arriba. Famoso siempre, dicen los traumatólogos, bueno, vamos a cortar ahí abajo por vos señora, pero vas a volver nuevamente sí o sí. Para eso. Então, para analisar sempre vai ser a ecodoppler, para analisar toda a irrigação. El ecodoppler va a ser de gran ayuda, pero el mejor de todos, voy a ponerlo acá, para diagnóstico, uno, ecodoppler, y el otro es la arteriografía periférica. La arteriografía periférica. Bueno, diferencia. La arteriografía periférica me va a ayudar a mí para determinar si hay posibilidad de hacer bypass, de hacer un puente de esa fe. Ustedes saben lo que conlleva el riesgo de hacer un puente de safena. O sea, no es, vamos a mejorar nomás la circulación. El paciente tiene que cooperar y obviamente evaluar si es que realmente va a cumplir o no va a cumplir. De repente viene un paciente de 87 años encamado crónico y su arteria da para un puente de safena. ¿Pero va a mejorar o no va a mejorar? No va a mejorar. Es más, podría llegar a empeorar su cuadro si es que le hacemos un puente. Entonces, normalmente nosotros optamos por personas que están aún en edad de poder mejorar su calidad de vida y obviamente la condición. Entonces, si no, lo único que vamos a hacer es apresurar, obviamente, a que se establezca y se ampute completamente la pierna. ¿Sí? Bueno, con el ecodoppler, obviamente, vamos a llegar a tener médicos y médicos porque el ecodoppler es, ¿cómo que le llaman? Operador dependiente. Acá en Ciudad del Este, por ejemplo, nosotros tenemos solamente uno que hace excepcional su ecodoppler. Y tenemos otro que hace muy bueno. El resto de lo que hacen ecodoppler son pésimos. Pésimos. ¿Sí? Su informe tiene 4 reglones que dice obstrucción de tal arteria, ¿sí? Pero cuando vos querés saber porcentaje, si hay afluyente, no hay afluyente, son cosas muy importantes para que ustedes determinen, le saco un chiquitito, le hago un toilet o le tengo que amputar. Obviamente ustedes tienen que saber también las afluyentes que están de esa arteria, ¿sí? Obviamente el que mejor te va a decir es una arteriopatía periférica.
Pero diferencia de precio, 500.000 guaraníes, 7 millones de guaraníes. Otro, no invasivo, con contraste de yodo en un paciente diabético que lo más probable es que tenga una nefropatía. ¿Por qué elegimos más el ecodoppler? Por esa situación. Es barato, menos invasivo y no va a producir complicaciones. Pero lo ideal para ver bien realmente el resultado es una arteriopatía. Pero ya saben todo el problema que conlleva hacerse una arteriopatía periférica. Es algo que tienen que tener bien consciente. En el momento de ustedes solicitar su arteriopatía periférica, tu paciente diabético de más de 10 años de evolución puede llevar hacia una enfermedad renal crónica ya con posibilidad que haga diálisis. ¿Ya? Ese es el problema de la arteriopatía periférica. Arteriografía periférica. Ahora bueno, existen otra vez los grados también de pie diabético. No sé si alguna vez ya escucharon. ¿Sí? Entonces, para ver la clasificación. La clasificación se hace en base a la escala de Warner. Si tienen celular, vean ahora un ratito. Son 6 clases. Ya ir mostrando. Voy a buscar nomás acá para no fallar. Bueno, en grado 0 solamente hay una inflamación que sería se cortaron la uña o pisaron algo o mucho tiempo el calzado estuvo apretando el dedo. Obviamente eso va a dejar una zona enrojecida. Ya me agarran mi dislexia. Ustedes también van a tener. Bueno, grado 1, hay una pequeña úlcera superficial. Grado 2, hay una úlcera profunda. Úlcera con abscesos, una gangrena limitada y gangrena extensa. Bueno, primero sí, como ven ahí, el grado 0 solamente una zona rojiza, ¿verdad? Puede ser con un aumento del tejido córneo y todo eso, causado típicamente por una inflamación. Luego ya una úlcera superficial. Cuando hablamos de úlcera ya hablamos de un poquitito de descamación, ¿verdad? O sea que esa lesión que era rojiza ya empieza a perder la primera superficie, que es la superficie más externa. Sería una úlcera superficial. Luego ya se empieza a observar parte del tejido celular subcutáneo, que es un poquitito más profundo.
En la 3, ya se sigue llegando a ver el tejido subcutáneo, pero alrededor ya tiene una zona rojiza que ustedes si aprietan empieza a salir pus. ¿Sí? En el 4 ya prácticamente tenemos tejido necrótico. Eso que tenemos que tener en cuenta. Tenemos tejido necrótico, pero la zona está limitada. ¿Qué significa eso? Ustedes pueden agarrar la pierna y decir, de aquí para aquí hay inflamación, de aquí para allá está bien. Y la gangrena extensa, ustedes ven la zona necrótica, la inflamación que se puede llegar a extender prácticamente por toda la pierna. Obviamente, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Por falta de circulación hay invasión de bacterias. ¿Cuál es la bacteria que normalmente invade un tejido? La piel. Normalmente los oportunistas, ¿verdad? Lo que tenemos a nivel de la piel, pero son oportunistas. Entre ellas la más común suele ser el estáfilo, el estafilococo. Pero en un pie diabético realmente si ustedes hacen un cultivo van a llegar a encontrar 7, 8 tipos de bacterias aproximadamente. Y peor si llegó a tocar un hospital en ese periodo. Ahí es una población inmensa de bacterias. Lo peor de ello es que suelen llegar a agarrar la pseudomonas. Eso también van a tener que tener muy en cuenta a veces. Si el paciente viene con una gangrena y no tiene olor pútrido, o sea, obviamente ustedes van a llegar a oler ese famoso olor a herida o el olor a sangre seca, ¿verdad? Y eso es normalmente un estáfilo. Pero si es que ya tiene un olor pútrido, ya de carne podrida, lo más probable es que ya sea algún tipo de anaerobio. Y si es pútrido, verdoso, como cuando, qué sé yo, viajaron de vacaciones y dejaron su carne ahí, después cuando viene una gelatina, no vaya. Ese es pseudomonas. Ya me ocurrió cuando era pequeño. Bueno, pero normalmente el color feo pútrido acompañado de la coloración verdosa suele ser pseudomonas. También se puede llegar a encontrar Klebsiella. Caso más raro, pero no imposible en pacientes diabéticos es encontrar E. coli. Voy a decir, ¿cómo hay un E. coli? Si es una bacteria del trasero, ahí, ¿verdad? Pero sí, suele haber. De todo suele haber, lo que sea. Recuerdo una vez en la residencia hicimos un cultivo de uno y encontramos 8 tipos de bacterias en un solo tipo. No, es horrible. Inclusive hongos, cándida. El cándida es un germen bastante oportunista en los diabéticos. Si tu paciente diabético no quiere tragar, o tiene dificultad para tragar, o dice que le duele su garganta, cuando de gluten le duele, siempre tienen que revisarle la boca. Si tiene esas manchitas blancas, lo más probable es que sea cándida. Tienen candidiasis a repetición muchísimo los diabéticos. Doutor, por que indicam, algumas pessoas, já ouvi falar, inclusive aqui no Paraguai, que indicam colocar açúcar nas feridas? ¿Verdad? Sí que tiene los azúcar para que le hace azúcar. ¿Qué era que tenía el azúcar? ¿Se acuerdan? Alto poder osmolar. Y eso es un bactericida. ¿Entienden? Cuando ustedes le dan mucha azúcar, obviamente eso va a sacar agua de las propias bacterias y obviamente va a impedir que las bacterias crezcan. ¿Cómo? El tejido tiene una mejor capacidad de control porque no es una circulación directa. Bueno, o sea que el azúcar va a entrar, pero va a entrar más por difusión y no directamente en la circulación. Por eso se suele poner azúcar.
Es como un bactericida. Obviamente eso hay que ir cambiando, porque una vez que el azúcar se vuelve un poquitito más líquido, obviamente ahí se convierte en alimento para las bacterias. Tiene que estar seco. Entonces por eso se cambia y se cambia. Eso, recuerdo que una vez también a mí me sorprendió un paciente con una escara gigante. Tenía como medio kilo de azúcar en la espalda. Sí, então. Aparecendo esse. No tenía olor. No te juro. Al limpiarle, no sé. Ese azúcar que se vende a granel ahí en el súper, así la cantidad de azúcar que se vende. Y increíble cómo formaba tejido de granulación, era bastante notable. A mí también me sorprendió. Obviamente no está recomendado, eso es cuestiones empíricas. Pero funciona, ¿verdad? Es más, el primero que le pregunté fue un traumatólogo y me dijo, no sé qué hace el azúcar, pero funciona. Después nomás empecé a investigar. Não, aqui tem muito. Eu tô vendo algumas feridas e a maioria vem com açúcar. Sí. E eu falei, gente, mas e aí? É, não. Só falta esterilizar. E é difícil limpar. Sí, difícil. Muito difícil. Necesita, por lo menos para una herida así, necesita 3-4 litros de suero. Aí A vai pressão. quentinho, quando volta cheio de açúcar de novo. Fala, meu Deus, mas... E eu não sabia, mas primeiro, mas não é uma indicação, a não ser que faça isso 3 vezes por dia, pelo menos, para poder manter seco. Normalmente indicamos a lo que en el campo. Right? Obviamente no van a venir. Não, tem um monte de coisa, gente. Aparte los ríos van a comer tejidos malos. Acho que isso é um campo de batalha. As bactérias se matam, ali sobra só um, aí fica mais fácil de tratar. Bueno, normalmente lo que más vamos a llegar a ver en las heridas de los pies, del pie diabético son los gram positivos. Gram positivo. Pero, como un diabético es una caja de sorpresa y de bacterias, podría llegar a ver cualquier cosa, gram positivo, gram negativo, parásito, anaerobio, hongo, de todo. ¿Ah? Inclusive virus seguramente hay en esa herida. ¿Cómo vamos a medicar el antibiótico de forma empírica? ¿Ustedes saben hacer empirismo antibiótico? Não. Esa es una materia que yo creo que le falta a los terapeutas. Aham. Faltaría que tengan terapeutas. Bueno, el empirismo, obviamente ustedes van a agarrar un antibiótico que saben que va a cubrir cierto tipo de familia de bacterias. Aunque no vieron todavía la bacteria, van a suponer que hay ese tipo de bacteria. Por ejemplo, así como recién le dije, una herida que no tiene olor pútrido, lo más probable es que sea positivo, metáfilo. Si tiene olor pútrido, anaerobio, más común, pseudomonas. Y así. Ustedes deberían de manejar qué antibiótico le voy a hacer. Por ejemplo, yo voy a hacer una vancomicina. ¿Me va a cubrir gram positivo? Perfecto, me cubre todos los gram positivos. ¿Pero me va a cubrir anaerobio? Nada. No. Entonces ahí se hace la combinación. Como en un pie diabético, imagínense, en el pie nosotros no le damos importancia. Caminamos por todos lados, pisamos barro, pisamos comida, caca de perro, de todo, ¿verdad? Todo lo que hay ahí alrededor se va en su pie, ¿verdad? Obviamente, ¿qué bacteria va a tener en ese pie? Un universo de bacterias va a tener, ¿verdad? Entonces siempre es bueno dar un antibiótico potente que cubra un tipo y obviamente combinarle con otro tipo de antibiótico. Y ahí viene el problema, ¿cuál elijo, cuál no elijo? Van a llegar a ver que hasta aquí
El tipo de antibiótico que se llega a elegir es un antibiótico que cura gram positivo, gram negativo y anaerobio. ¿Cuál es ese antibiótico? No, uno solo es. Amoxicilolactam. El amoxicilolactam cubre súper bien gram positivo, gram negativo y anaerobios. El sulbactam, la amoxi solo te va a cubrir gram positivo, gram negativo. Entonces, ¿este paciente se va a quedar internado o no se va a quedar internado? No, se va a ir a la casa. ¿Verdad? Lo más probable es que se vaya a la casa, curación diaria, todo eso, cuidar bien el piecito. A eso nosotros le podemos mandar con una amoxicilolactam. ¿Sí? Si es que es alérgico a la amoxicilina, buscamos otro antibiótico de amplio espectro. ¿Qué podría ser? Azúcar. Acitro. El problema del acitro es que es un bacteriostático, ¿verdad? Vos necesitas algo un poquitito más potente y ahí utilizamos las quinolonas, ¿verdad? Que sería una levofloxacina y ahora el más completo la moxifloxacina, que incluso tiene actividad sobre los anaerobios y podríamos llegar a indicar, por ejemplo, ¿verdad? Quinolona. Azúcar egoísta. Quinolona. Fluoroquinolona en este caso. O si quieren, damos fluoroquinolona de tercera generación. Bueno, aquí ya la cosa se puso fea. Obviamente, cuando me aparece una gangrena limitada, mi infección está localizada y aún no extensa. Entonces, mi función renal aparentemente está bien, mi función hepática aparentemente está bien. Hay riesgo a sepsis, difícil porque está limitado. Entonces, obviamente mi margen de antibióticos yo debería ampliar, pero sin que sea tan agresivo que también interfiera dentro de la funcionalidad normal de mi cuerpo. Y ahí normalmente utilizamos cefalosporina, de tercera, ¿sí? Y hay dos combinaciones posibles que podríamos llegar a hacer. Uno que tiene muy buena cobertura con gram positivo y anaerobio, y otro que solamente cubre anaerobio. El mejor y el recomendado es la clindamicina. Y el otro, metronidazol. Acuérdense, metronidazol va a servir solamente para anaerobio. La clindamicina va a cubrir gram positivo y anaerobio. La cefalosporina cubre gram positivo y gram negativo, pero no anaerobios. Bueno, entonces hasta ahí yo me puedo quedar con una cefalosporina de tercera y una clín. Inclusive van a llegar a ver en ciertas guías que en vez de utilizar estos dos aquí, ya se podría ingresar directamente con la clindamicina. Solo que otras guías dicen, no, pero ¿cómo yo le voy a dar uno que cubra gram positivo si aún no hay apertura o entrada de la bacteria? O sea, no sé si es un gram positivo, no sé si es un gram negativo también. Entonces ahí de repente esa pelea, pero van a llegar a leer de repente que se puede incluir también la clindamicina como un tratamiento primario dentro de lo que es el pie diabético. Aprovechando que ustedes en el Brasil tienen clindamicina en cápsula, nosotros acá no tenemos solo en inyección. Doutor, a questão de dias aí, tem assim, de acordo com o paciente? Qué buenísimo pregunta. ¿Saben por qué? En el último congreso, ¿se acuerdan del congreso? Había, no sé si llegaron a entrar en el que estuvo la doctora de la Universidad de Massachusetts, que están haciendo un estudio que va a salir el año que viene también, donde su lema es
menos es más. Menos días de antibiótico es mejor, ¿verdad? No es más la teoría que antes utilizábamos que para tal infección se tendría que usar 14 días de antibióticos. Todos sabemos que los antibióticos no son remedios, en realidad son venenos. Entonces pueden llegar a producir hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, inclusive toxicidad en otras partes como neurotoxicidad, ototoxicidad. O sea, hay un montón de cosas que podrían llegar a producir estos antibióticos a su uso prolongado. Entonces, ¿qué decía? Que seguramente el año que viene va a llegar a salir el año. Decía que si yo tengo buena respuesta clínica, ¿qué significa eso? Mi infección, mi úlcera empezó a disminuir y tengo resultado laboratorial en mejoría, o sea que tenía un laboratorio de 14, 15 mil de blanco y bajó a 8 mil, es momento de retirar el antibiótico. O sea que un antibiótico deberíamos nosotros utilizar entre 3 a 5 días. Eso dirán las nuevas guías. Todavía no salió eso. Ahora, la guía que nosotros manejamos dice 7 a 10 días. 7 a 10 días, que es lo que hasta ahora manejamos. Pero sería bueno, por ejemplo, que tengan eso en cuenta y en el 2024 vayan un poquitito investigando sobre el tema de antibióticos. Porque en algún momento va a llegar a salir. Hay muy buenos estudios con referencia, por ejemplo, al uso prolongado de antibióticos y la toxicidad asociada, inclusive la cariotoxicidad toxosa. Ustedes saben que la quinolona durante el COVID mató muchísima gente. Los macrólidos, los principales causas de muerte súbita en pacientes con COVID fueron los macrólidos. Hay esa gente que tomaba acitromicina durante toda la pandemia, ¿verdad? Para que no le agarre COVID un antibiótico, ¿verdad? Exactamente. Entonces, obviamente, lo más probable es que cambie. Pero así como les digo, ustedes siempre se van a basar. Uno, la clínica. Otro, laboratorio. Esos son mis dos parámetros para ver hasta cuánto tiempo yo voy a llegar a utilizar. Si yo estoy teniendo mejoría en el aspecto y mi laboratorio está cayendo, obviamente no le voy a dar por 15 días a mi paciente, suponiendo que en el tercer día ya está bien su herida. No es que le voy a extender hasta 7 días, no hasta 15. ¿Está bien? O sea, la elección del tiempo en realidad va a depender mucho del cuadro clínico y laboratorio. Ahora, hay ciertas zonas del cuerpo que sí o sí necesitan mucho tiempo de antibiótico, como las zonas de baja irrigación, como la zona del, ¿cómo se llama? Senos paranasales. Los senos paranasales casi no tienen irrigación. ¿Qué? ¿Extintor? ¿Ya? Acá ahora mismo. Bueno. En el caso, por ejemplo, de los senos paranasales que tienen baja irrigación, acuérdense que es un hueco, muy poca irrigación tiene. Si es que va antibiótico ahí, es prácticamente un poquitito de difusión del fluido, ¿no? Entonces necesariamente para un tratamiento de sinusitis llegamos a los 12 a 14 días de antibiótico. ¿Sí? Lo mismo en la pielonefritis. La pielonefritis, ustedes saben que hay vasoconstricción a nivel de la arteria aferente. Entonces la irrigación va a ser dificultosa, van a tener que extender los tiempos de antibiótico terapia. Por eso es bueno que ustedes den terapéutica, ¿verdad? Por ahí más o menos se le va guiando en qué es lo que tienen que hacer. Pero el tiempo va a depender de la clínica y laboratorio. Y último, la extensa. La extensa no significa solamente que abarcó todo el miembro inferior. Lo más probable es que ya haya una bacteriemia, que esa bacteria esté circulando por todo el cuerpo y obviamente me va a dar una
complicación mayor lo más probable posible. ¿Uso o no uso un antibiótico? Bueno, no, lo ideal sería irnos con todo para evitar que el paciente entre en la sepsis. Y ahí sí ya vamos a utilizar algunos antibióticos de más amplio espectro o de una agresividad mayor. En este caso se recomienda la vancomicina con los carbapénicos. ¿Saben cuáles son los carbapénicos? Imipenem, meropenem y ahora el boom es la ertapenem. Ertapenem que incluso en Europa se está utilizando para que el paciente con apendicitis ya no entre a quirófano, o sea, solamente tratamiento con ertapenem. Doutor, 3 ou 4 pacientes vai para casa e então tratamento? No, ese tiene que quedarse. Ya tiene que quedarse. Solamente esto es tratamiento ambulatorio, el 0, 1 y 2. Bueno, entonces, esto es lo que respecta a... Híjole, qué rápido pasa. ¿Ustedes están cansados o yo hablo demasiado? Los dos. No, último. Para salir de... obviamente este es un tratamiento antibiótico. Pero nosotros también tenemos que tener en cuenta que de cierta forma debemos de mejorar la circulación en el paciente. ¿Y qué es lo que ocurría en la circulación de mi paciente? ¿Se acuerdan que era todo ese problema de disminución de la luz, mayor tendencia a una lesión endovascular, formación de trombos y todo eso, ¿verdad? Entonces, obviamente parte de nuestro tratamiento va a ser ácido acetil salicílico, que su actividad antitrombótica ya es a partir de 125 miligramos. También a esto le voy a agregar estatina como un estabilizador de la placa. Ahí ustedes ya van a elegir en base a la posibilidad económica del paciente. ¿Sí? Y lo otro es el cilostazol. El cilostazol, que viene de 100 miligramos, es un medicamento vasotónico que va a ayudar a que esa arteria que está claudicada abra levemente su calibre, ¿verdad? Mejora, por lo menos dura 2-3 años más antes que se ampute la pierna del paciente. Eso por lo menos se logra. Ahora, si es que ya ocluyó completamente, ahí no hay solución. Pero si mi paciente tiene una dificultad ya en la circulación, ayuda un poquito. También están otros, en vez del cilostazol, como la pentoxifilina, por ejemplo. No sé si alguna vez ya escucharon. Pero hoy en día, entre la pentoxi y el cilostazol tiene 5 veces mejor actividad de lo que pudiera llegar a la pentoxifilina. Entonces se prefiere solamente usar el cilostazol, la estatina y el ácido acetil salicílico. Pentoxifilina. Así. Pentoxifilina. Esos son básicamente